Pues Aspaz es, ante todo, un grupo de padres. Y Aspaz es eso, es un conjunto de personas, sobre todo. La unión de una serie de familiares, especialmente madres de afectados, pues dio origen a lo que ha sido Aspaz durante todos estos años. Era un grupo de madres que, ante las realidades que vivían en sus propias carnes de sus hijos, principalmente heroinómanos, pues deciden organizarse para dar una respuesta. En Aspaz encontramos como una segunda familia para nosotros. Para mí Aspaz es como una familia. A principios de los 80 surgieron varios grupos de madres y padres por toda España que se unieron para ayudar a sus hijos. Uno de esos grupos fue Aspaz. Mi llegada a Aspaz fue pues un poco porque oí hablar de la droga, nadie sabía en realidad lo que decía, veías a familias como extrañas dentro de tu entorno y no sabías por qué. Yo tenía 3 hijos, tengo 3 hijos, era viuda y a pesar de que estaba trabajando, yo creía que tenía un poquito de tiempo para dedicarlo en alguna cosa. Bueno, pues yo vine a Aspaz porque tenía una hija con problemas y estuve buscando en la guía telefónica, llamé por teléfono a 3 o 4 sitios y este era el que más cerca me pillaba y además de que me pillaba más cerca, no tenía connotaciones religiosas como otras, porque yo soy anarcosindicalista y no me gustaba mucho el tinglao, ni a mí ni a mi hija, que mi hija también era libertaria. Y entonces me ofrecí en la Asociación de Vecinos de Lelipa que si podía trabajar con jóvenes, o bien para darles clases de cultura general, o había oído hablar de la droga, si en la Asociación de Vecinos se trabajaba este tema. Me dijeron que no, pero que uno de los vicepresidentes de la asociación trabajaba en una asociación de padres con hijos drogodependientes. A través de muchas conversaciones y de un psicólogo particular al que iba con mi hija, decidimos que ella quería irse a un centro a rehabilitarse y fuimos a Aspaz. Yo me afilié desde el principio, pero con el pensamiento de no involucrarme en la asociación. Al no conocer absolutamente nada de la droga, lo primero que me exigieron y lo seguimos haciendo a pesar de los 19 años que llevo aquí, es un curso para conocer los distintos tipos de drogas que hay, nada que ver el tipo de consumo de hace 18 años ahora, ni el perfil de los consumidores de hace 18 años con ahora. No salí gratamente impresionada la primera vez que estuve en la asociación. Nos recibieron muy bien, pero todas sus palabras eran pues gracias a Dios y que Dios nos ayude. Y además me parecía, al tener una larga trayectoria de reuniones y de organización, me parecieron bastante mojigatas en un principio. Y mira, no me iba a involucrar. Y hace 14 años que murió mi hija y todavía sigo aquí. El consumo de heroína en España aumentó de manera alarmante en la década de los 80. En 1977 se atendieron los 2 primeros casos de adicción a la heroína, generando un gran revuelo social. El desconocimiento de los efectos a largo plazo de la sustancia y de sus riesgos añadidos, como el contagio de SIDA por el uso compartido de jeringuillas, favoreció la canalización de la heroína entre ciertos grupos sociales. Las atenciones del año 92 rebasaron la cifra de 37.000 personas. El 2% de la población de ciertos barrios de Madrid era drogodependiente. La mayoría de las familias tenían a algún miembro en contacto con la sustancia o sabían de algún caso en su entorno más cercano. Pronto llegaría el rechazo social,
la falta de atenciones y la escasez de tratamientos. ASPAD y el resto de asociaciones continuaron creciendo y sus protestas no tardarían en hacerse notar en la opinión pública. El boca a boca hacía decir a las madres que algo pasaba con sus hijos, su actitud estaba cambiando, su forma de ser, si estaban estudiando dejaban de estudiar, si estaban trabajando dejaban de trabajar. El mundo de la heroína, todo eso nos explotó, pues un poquito de golpe, nos explotó a todos en la cara. Entonces, pues bueno, arruiné a mi familia, arruiné mi vida, arruiné todo y bueno, tuve que irme fuera de España, tuve que irme fuera de Madrid, tuve que cumplir en un centro. Cuando llegué aquí, yo no conocía nada de esto, yo no sabía lo que era. Lo único que yo conocía era que aquí arriba había un sitio donde vendían droga, punto. Yo la lipa no... Y bueno, no sé, un día, pues, no sé, fue por mediación de mi madre, que bueno, que ya sabes que las madres hablan y se van comentando, y en aquellos años, pues, la droga estaba por aquí, pues, en la calle. La verdad es que no sabíamos entonces nada del tema de drogas. Entonces se manifestaban drogas, sí. Sabíamos que había drogas, pero no sabíamos ni las consecuencias ni nada de lo que había. En principio, porque si alguien lo tenía en su familia, procuraba esconderlo, ¿entiendes? Y entonces no se sabía ni el alcance, ni muchísimo menos. Para saber lo que era eso, tenías que estar aquí dentro. Una señora que tenía 3 hijos que consumían y me dijo: Paqui, me parece que consume también mi hija. No me lo podía creer. Era al principio y a mí me parecía que malo era 1, 2 peor y 3, pero ya la 4ª, y la chica me explicó por qué. Dice: es que si no eres drogodependiente en mi casa no te escuchan. Mamá, que necesito unas playeras para gimnasia. Voy, que han detenido a tu hermano. Mamá, que necesito que me firmes las notas. Es que tengo que ir, que tiene una sobredosis tu otro hermano. Y entonces la chica decidió que si querías ser escuchada en esa familia, tenías que consumir. Yo cada vez que oía decir, un drogadicto, y sus padres cómo serán, porque eso se ha dicho mucho, a mí yo me rebelaba, ¿eh? Yo decía, ay, es que como me gustaría ahora con un medio de comunicación o algo donde se enterasen que eso no es cierto, que eso es mentira. ¿Cómo pueden hablar si no saben nada, si desconocen todo? Son padres normales, muy normales, y que nos puede tocar a cualquiera, a ese que lo está diciendo, al otro, a mí. Nadie estábamos libres, ni estamos. Entre ellas se ayudaban, o sea, había familias que decían, venían, me van a cortar el agua, me van a cortar la luz, este hijo se ha llevado todo el dinero, no tengo dónde pagar. Entre ellas hacían sus escotes, porque no podía, la asociación estaba formada ahí con un pisito, sin recursos, sin dinero. Entre ellas, lo que podían, pues daban su dinerito para poder ayudar a la madre que fuera. El primer presidente que tuvimos, Antonio Gómez Sabido, ese señor no tenía este problema y dedicaba de su tiempo, de su dinero, y cuando algún chaval decidía irse, llamábamos a las comunidades evangélicas, bueno, pues tráiganmele a Valladolid, o a Cuenca, o a San Sebastián. Cogía el coche y se le llevaba. Le acompañaba nunca los padres, solíamos ir otra madre, porque bueno, tenía que ser así, y venía con el tiempo justo de ir a trabajar. A ese señor jamás se le pagó la gasolina, ni él lo pretendía. Está dentro de mi memoria como una persona magnífica, generosa, y que fue un ejemplo para todos. Recuerdo un médico, que no puedo decir ahora el nombre, que ese hombre ha hecho una fortuna. En aquella época hizo una fortuna, porque trabajaba, porque atendía a los toxicómanos, les daba una receta que tenías que ir a una farmacia puntual a recoger eso, que te hacían una medicación magistral que ellos llamaban, unas composiciones que él le escribía y que tú llevabas a la farmacia, y entre ese médico y aquella farmacia hicieron fortunas, porque aquello era un vaivén de familias con sus hijos para que le dieran ese medicamento, que no sabían ni qué medicamento le daban. O sea, no sabíamos nada de lo que se tomaban.
Teníamos un chico que había delinquido, estábamos pidiendo un indulto y nos dijeron que si pudiéramos llevar un certificado médico, como que él en aquella época había consumido, etcétera, había estado ingresado en el Francisco Franco de entonces, el actual Gregorio Marañón, y conseguí que me dieran el informe de ese chico. Bueno, pues no venía como síndrome de abstinencia, venía como epilepsia anormal, ataque de epilepsia anormal, no valió para el indulto. Tú ibas con este problema al médico entonces, que llamábamos de cabecera o de medicina general, y te decían que tu hijo tenía nervios, o sea, no sabían tratarlos. Entonces, claro, todo esto sirvió para que, por ejemplo, médicos se pusieran al día de todo esto que estaba ocurriendo, de lo que nos pasaba, y que pudieran echar mano a estas personas que se habían metido en la droga y que cómo se les podía ayudar. También yo entiendo también los funcionarios, que habría gente buena y habría gente mala como en todos los sitios, pero tampoco sabían abordar el tema. Es que no sabían. Yo creo que la administración se vio un poco desbordada por los signos externos de los chavales que estaban consumiendo. Y entonces, claro, se empezó la alarma, Entonces, en principio, la verdad es que tampoco, pues bueno, se dijo, vamos a trabajar con este problema de la droga, indudablemente hay que aprobar un presupuesto, hay que crear un programa. A mí una cosa que me llamó mucho la atención fue cuando llegué a Francia, que llegué con el SIDA, y era dar la mano a la gente y la gente se lavaba las manos, la gente se limpiaba las manos, le decías que era seropositivo y eso me llamó muchísimo la atención, eso me dejó, me hundió, porque además, joder, cuando ya supe que estaba enfermo y tal, pues también supe las vías de contacto. Yo sabía que bueno, que dando un beso no se contagia, que haciendo las cosas bien no hay por qué tener contagio ninguno. Pero eso de que te den la mano y que digas soy seropositivo, esa mirada, como dices, hostias, ¿qué he hecho? Como si le hubieras ya puesto la inyección esa letal, parecido. Y enseguida darse la vuelta, ir a lavarse las manos, sacarse el pañuelo. Eso a mí me impactó mucho y lo tengo grabado. Las aulas, la gente que venía a gimnasia, que venía a las conferencias, no abría con las manos los pomos de la puerta, las observabas y lo abrían con el codo para no tocar. Las ofrecías un café y jamás lo tomaban. Gracias a Dios eso no existe. Tenemos un cafetito todos los meses y la gente está incluida, pero no tomaban ni un vaso de agua en la asociación. Las veías que se sentaban en el bordecito, por si acaso. Pero es que esto pasaba en las familias. Tenemos una familia que el padre se mandó tapizar la silla del comedor distinta a todas las demás para que en ella no se sentaran sus hijos que consumían. Es decir, efectivamente no sabíamos mucho cómo se propagaba, no sabíamos mucho, pero lo que sí era verdad es que había ya cosas que íbamos sabiendo. La vía administrativa era demasiado lenta y la necesidad de atenciones aumentaba considerablemente. La gente comenzó a apoyar cada vez más a las familias de los afectados y ASPAD, junto al resto de colectivos, tomó las calles para exigir soluciones. La opinión pública vería la realidad del problema y la presión social acabaría dando sus frutos. Empezaron a organizar los sábados primeros de cada mes
unas manifestaciones en la Puerta del Sol a las 5 de la tarde, se hacía todos los sábados primeros de cada mes, y entonces allí empezamos a conocer todavía a muchísima más gente. Ya venían del barrio de Useras, de Carabanchel, de Villaverde, de Vallecas, nosotros que íbamos con la gente de Aspaz entonces, y ahí pues se hizo otra gran familia de todo eso. Las Madres contra la Droga empezaron a protestar todos los sábados en la Puerta del Sol. Yo he acudido a bastantes concentraciones de ese tipo y nada más que gritábamos y dábamos vuelta. Y las consignas eran según la problemática del momento. Si había chicos que habían sufrido palizas en las cárceles, con nombres y apellidos lo criticábamos. O sea que, y contar la necesidad que la gente tenía de que hubiera centros de acogida y de rehabilitación de los chavales, las exigencias que en aquel momento eran primordiales porque no había de nada. Yo las he visto de Vallecas, o sea, de San Blas, venir andando a sol, con sartenes, con cacerolas, con cosas, a defender a sus hijos. Y llegar y la policía a veces a lo primero detenerlas, también a ellas. Luego ya no, luego ya se iban apoyándolas, acoplándose a ellas y bueno, echándoles una mano, es decir, pues venga, ustedes vengan aquí y que no digan nada, y en fin, pero algunas veces a lo primero sí la detenían y incluso les arreaban también. Que habías ido por la mañana a pedir que te dieran una subvención y por la tarde ibas con las cacerolas propias, un megáfono que tenemos que es antidiluviano, y así íbamos a pedir que nos dieran lo que por la mañana habíamos ido con sonrisas a pedir, íbamos por la tarde muy dignos, con el megáfono y las caceroladas. Voy a explicar un poco cómo se hacía la manifestación. La manifestación se hacía en silencio y dando vueltas alrededor de lo que es el Sol, la Plaza de Sol, y en silencio. Y luego se estaba una hora, ahí nos íbamos reuniendo todos y tal, se estaba una hora, no se me olvidará nunca, unas chapitas que llevábamos, y era una jeringuilla partida y ponía Manos Unidas contra la Droga. Nosotras, las Madres contra la Droga y todos los grupos de Madrid y del resto de España, hemos hecho actuaciones muy llamativas. Hemos estado acampados enfrente del Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado, 15 días. Con tienda de campaña, y cada día por la mañana y por la tarde había actuaciones organizadas. De ir a la cárcel, de ir a los juzgados, de acudir a los sindicatos, todos los días había rueda de prensa, salíamos en televisión, en los periódicos. Estuvimos otros 15 días encerrados en la Almudena. Casi siempre ha sido por motivos, porque hayan estado en huelga de hambre en la cárcel los presos FIES, por la libertad de los enfermos terminales o por motivos claros y concretos que en cada momento han ido surgiendo. El patriarca tenía muchos chicos de las pocas comunidades que cogían enfermos con SIDA, pero no les ayudaba la administración. Y sacamos las camillas con los chicos y nos fuimos al Ministerio de Sanidad. Los chicos enfermos, muchos con el gota a gota, y les llevamos delante del Ministerio de Salud. Fue terrible. La policía, lo que ocurre es que no puedes correr con una camilla. Las personas que eran como las cabezas visibles un poco, ¿no?, de todas las asociaciones, de las pequeñas asociaciones, pues esas, en cuanto ya tuvieron un poco de voz y voto y ya empezaron a conectar directamente con la administración sin necesidad de que estuviesen en esos momentos las asociaciones, entonces aprovechan un poco para dar el salto a la administración y tener buenos puestos. Eso
Bueno, se ha dado en casos muy contados, pero se ha dado. Y entonces por eso quizás también las manifestaciones luego ya, pues no hubo después, pero no sino porque también la gente se sintió utilizada. Pues una madre, pues de las que más en ese momento estaban más preparadas para explicarse y tal, leía un escrito de todo lo que se había ido haciendo durante el mes, si habían tenido algún encuentro con alguna institución, si habían podido hablar con alguna persona que les pudiera ayudar, para poder estar en contacto con gente de prisiones, porque claro, los chavales robaban, delinquían y claro, todos iban a prisión. Los chavales se sentían mal, no se sabía por qué, y en la cárcel no se les tenía en cuenta porque no tenían algo que justificara ese malestar, y les echaban al patio. Muchos chicos no querían estar en el patio porque estaban muy enfermos y de eso se quejaban mucho, tenían que estar muchas horas de patio cuando ellos hubieran preferido estar tumbados en las celdas, no ya en enfermería, que eso ya era un lujo para cuando tenías algo realmente importante. Y además la mayoría de los chavales que entrábamos en aquellos años íbamos a parar a una galería o bien a la séptima o bien a la quinta. Y casi todos nos conocíamos, porque casi todos nos veíamos cuando íbamos a pillar o cuando íbamos a buscar y casi todos nos conocíamos. Y había, ya te digo, bastante más droga que en la calle. Allí la droga japeaba por sus fueros. ¿Y cómo? Pues me imagino que como todo, funcionarios que dejan pasar, funcionarios que se dejan untar, porque si no, no hay otra forma de que entre en la cárcel, la droga. La prisión decidió admitir en las prisiones que había droga, no había jeringuillas, la jeringuilla que había se cotizaba lo mismo que la droga, se han llegado a meter droga con el émbolo del bolígrafo, es decir, el bolígrafo hacía de jeringuilla de la herida que tenían, es decir, no había droga. La gente se droga, pero no hay droga. Entonces, si admitimos que hay droga, hay que darles calidad de drogodependiente. En la cárcel se vende droga. Los chicos en la cárcel se siguen drogando. El Estado lo sabe, el Estado lo consiente y muchos de los que forman el Estado trafican. Bueno, aquí tenemos una mamá, su hijo muerto por sobredosis de metadona, porque venía a una fiesta y el funcionario le dio todo junto. Acababa de hablar la madre con él. Mamá, ¿vas a venir la semana que viene? Bueno, pues no sé si puedo o no. Y a la media hora le llamaron que el hijo había muerto de sobredosis. El pequeño, con 29 años. Lo habréis leído por ahí porque es un chico que le han dado una sobredosis de metadona, ¿sabes? Y ha muerto en la cárcel. No he conseguido haber juicio. Han firmado, 59 chicos firmaron que se le habían cargado. El doctor Cabrera me dijo que mi hijo solo tenía en las vísceras metadona. Todo fue por una comodidad, ¿sabes? Y claro, ya estás cansada y aburrida de que no haya habido un juicio. Si al final lo han reconocido por lo contencioso administrativo, pero por juicio nada. Porque sabemos el nombre de la señora que se la ha dado. Los funcionarios de prisión hablaron con nosotros y nos dijeron que se la habían cargado por comodidad, ¿sabes? El médico no quiso firmar porque dijo que no la había mandado, le destituyeron y le mandaron a otra prisión. O sea, son cosas que estás tan cansada que tú dices, ya, ¿esto de qué me vale ya? No me vale de nada, o sea, conmigo pues no me vale de nada. He podido ayudar a los demás porque, más que nada, me han ayudado a mí. Porque yo estaba muy hundida, pero a mí me han ayudado ellos, los compañeros, porque sí, porque para animarme, porque sí, porque eso es horrible, lo que pasa, nadie lo sabe. Y luego el que más y el que menos pues hizo alguna pillería y estuvieron mi hijo fue en el Antiguo, en Carabanchel, allí estuvo poco tiempo porque lo que hizo no fue mucho, pero vamos, a mí me quedé yo... no sé, ya
¿cómo se dice eso? Fichada, no, marcada con la cárcel dichosa. No es una cosa que no debiera de existir para lo que es el drogadicto. Yo, por desgracia, conozco todas las de aquí de Madrid, de Comunidad de Madrid, pues todas porque he luchado mucho, han sido muchos años y desgraciadamente pues mi hijo ha estado mucho en prisión. Es más, que le dieron la libertad debido a que se muriera con nosotros. Pero vamos, se ha muerto con 44 años, así que mira lo que he pasado desde los 17 que empezaría. Creo yo que me lleva años. Y como el mío, pues muchos, porque ya te digo que de la edad del mío, pues se han muerto todos, porque relativamente ya quedan muy poquitos y queda alguno. Bueno, para mí, pues mira, aquí estoy, que por suerte sigo con mucha suerte, porque creo que he tenido mucha suerte en la vida y soy de los poquitos, por no decir casi el único que sigue aquí. Pero bueno, ahí me tienes, levanto por la mañana la cabeza y digo, pues venga, vamos a pelear porque hay siempre algo bonito por lo que levantarte y decir, venga, para adelante que todavía nos queda. Muchos han muerto, muchos, pero muchos por desconocimiento de los mismos profesionales. Fue una época, nosotros en nuestra asociación había semanas que enterrábamos a 8 chicos, decíamos el funeral de 2 juntos, pero no como una cosa extraordinaria, sino como un acto cotidiano. En mi casa ya me llegaron a decir que si buscábamos los muertos en las páginas amarillas, que no era posible que tuviéramos tantos. ¿Quién hacía el trabajo que entonces ahora hace un educador social? Los padres. Los padres se reunían, les llevaban, les traían, vamos a llevarles al cine, hacían los padres de educadores sociales. Ahora yo lo miro y digo, pues entonces los padres estaban haciendo una labor profesional, sin saber que eran educadores sociales, pero están haciendo lo que ahora hacen los educadores sociales. Las funciones de educador las hacían los propios padres, los propios voluntarios. O sea, había 20 voluntarios que se coordinaban y estaban noche y día. Comían con ellos, les acompañaban,
pues la labor que hacía el educador la hacían los padres y las madres de la asociación. No había profesionales especializados en drogodependencias. Esto lo hemos conseguido, el tener ahora las asociaciones y la administración, trabajadores sociales, educadores y sobre todo psicólogos, lo hemos conseguido las madres luchando. Estábamos totalmente desasistidas, pero es que no había tampoco asistencia. Desde el momento en el que yo entré a trabajar a Aspaz, el equipo entonces era una psicóloga que ejercía de psicóloga en el piso, además de coordinadora del resto de los proyectos, y atendía también a las familias. O sea, ella era el pilar profesional fundamental de la asociación porque llevaba varios proyectos. Trabajaban con ella 3 educadores entonces, que realizaban los diferentes turnos en el piso, incluso sin contrato, con unas condiciones laborales y horarias muy largas, y ganaban muy poco dinero. Empezó a venir gratis, y estuvo mucho tiempo gratis, primero viniendo un día. Nosotros presumíamos de que éramos la única asociación que tenía psicóloga propia. Luego ya 2, porque ella ya se enganchó, primero a petición y luego pues porque esto engancha. Y cuando nos dieron la primera subvención, por unanimidad, para la psicóloga. Poco a poco fueron creciendo y se dieron cuenta de que era necesario, para desvincularse ellos un poco, el tener personal profesional. Y empezaron a acoger a chavales jóvenes que acabamos de terminar la carrera, que teníamos muchas ganas de trabajar en esto y sin mucha exigencia económica, quizás. Lo que sobre todo queríamos era una oportunidad de colaborar y trabajar en el tema social y con este tipo de colectivo. Entonces era un trabajo hecho desde una perspectiva de alguien pues que igual no estaba preparado para ello, ¿no? Pues lo que decíamos del corazón antes, actuabas pues creyendo, hacías lo que creías que era mejor, ¿no? Que no siempre acertabas, había veces que acertabas y otras veces que no. Y sí recuerdo un poco la adaptación, o sea, la conversión, digamos, cuando entran los profesionales o los técnicos, algunos, o sea, puntos de desencuentro, digamos, como es lógico, ¿no? Pues también, pues porque el profesional lo vive desde una perspectiva, un profesional está estudiando una carrera y sale, termina la carrera, viene, igual cree que lo sabe todo, habrá de todo también. Y luego tienes aquí pues, personas que llevan 10 años en Aspaz, o 5 años, o 15, pero llevan 30 años sufriendo el problema de droga, con lo cual tienen la perspectiva. Y creo que una de las cosas importantes que se logró, que yo siempre he defendido que es necesario y vital, es el acoplamiento de las dos formas de entender el problema, ¿no? Desde la perspectiva profesional y desde la perspectiva humana y de la vivencia, ¿no? En nuestra experiencia no siempre vale. Es decir, lo que vale para mi hijo no puede valer para otra persona o al revés. Es decir, una de las cosas que la dirección ha tenido a bien hacernos ver es que nuestra experiencia la teníamos que dejar colgada del perchero. No podía venir una madre y porque a mí se me ha muerto un hijo y mi compañera tiene otro en la cárcel, venir una madre a pedir información y decir, uy, esto no tiene solución, mira cómo estamos nosotras. Es decir, la gente venía a recibir esperanza y se la teníamos que dar. Y el trabajo profesional que ha hecho Aspaz tiene mucho que ver con el trabajo humano y lo que siempre nos han transmitido los voluntarios de Aspaz, el humanizar nuestra labor profesional. No por ser profesionales debemos de no tener en cuenta que estamos trabajando con personas a las que necesitan un cariño, necesitan un acompañamiento emocional. La profesionalización de las entidades ha hecho que maduremos mucho los profesionales y que hayamos creado nuevos tratamientos, digamos, nuevas formas de abordar los tratamientos. Ahora los tratamientos son mucho más individuales. Antes era todo valía para todos. O sea, todo era crear una serie de normas y ponerlas allí y no había un tratamiento individualizado, ¿no? Y cada persona es un mundo. O sea, cada persona tiene su problemática, su forma de haber llegado hasta ahí pues es diferente. No todos han llegado a ese problema de la misma forma. Cada uno ha llegado de una manera. Entonces hay que abordar el problema de forma individual.
Eso a lo largo del tiempo nos hemos ido dando cuenta, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido ASPAD lo hizo bien y bueno, el resultado es que hoy día pues tiene los programas que tiene, apoyados por la administración, los resultados después de tantos años pues también están ahí, bueno, pues que creo que es algo importante, que no todo el mundo ha conseguido. La incesante lucha en las calles y ante la administración traerían consigo las primeras subvenciones, lo que permitió a ASPAD desarrollar programas de reinserción mucho más eficaces y personalizados. Poco a poco, ASPAD fue cubriendo sus carencias con profesionales, los cuales inevitablemente se impregnaban del carácter humano de los voluntarios. La asociación hacía relativamente poco tiempo, llevaba 4 o 5 años, no, 3 años o así, teniendo un piso. Habían conseguido una asociación de barrio de padres de drogadictos tener subvención para tener su piso, para dar atención a una serie de personas, 3, 4 chicos, que eran los que en aquella época teníamos plazas. El primer piso fue una experiencia muy bonita. Primero era un sueño de muchísimas madres, luego fue una decepción, porque cada hijo que tenía problemas, las madres, oye, yo soy de ASPAD, llevo muchos años, ¿por qué mi hijo no entra? Pues primero porque no hay plaza, segundo porque se requiere, tercero, en fin, había una serie de normas. Gracias a Dios, la administración empezó a tomar cartas en el asunto, ya nos lo derivaban ellos y fue para la asociación a nivel general una tranquilidad. Pues en el año 1988 eran 500 millones de pesetas lo que se aprobó en el programa de drogadicción y reinserción social. Entonces, con él nuevamente era para hacer un estudio de investigación un poco del tema, para ir a las juntas municipales, descentralizar presupuestos a las juntas municipales y luego pues ya era subvencionar asociaciones, pagar comunidades terapéuticas, o sea, una serie de dinero luego ya que se iba distribuyendo. Entonces pusimos el piso, porque primero tenías que tener el piso y después solicitar la subvención. Entonces no teníamos subvenciones, no teníamos nada y pusimos el piso. Me hablaron a mí de que la UNAD, de la cual somos socios fundadores, iba a dar una primer subvención a las asociaciones, pero había que presentar recibos. Y encontramos 2 recibos de fotocopias de 2,50 cada recibo y otro recibo, no me acuerdo de qué, de como unas 15 pesetas. Estos son todos los recibos que había archivados. El resto era todo amor. A la administración con el amor no era suficiente. Entonces tuvimos que empezar a usar nuestros propios medios para tener facturas. El papel actual de las instituciones es, desde mi punto de vista, meramente económico. Nosotros las necesitamos a ellas para vivir, para sobrevivir económicamente, pero entiendo que la visión que tienen ellas no es la realidad. No trabajan en el día a día con las personas, no se centran en los procesos individuales, no escuchan lo que tienen que decir los profesionales que trabajan en el día a día con los chicos, con los drogodependientes. Creo que tendría que haber una base, una concienciación de que porque esté en un poder político ya no voy a tener en cuenta criterios técnicos. Creo que podrían hacer bastante más las instituciones. El trámite diario, o sea, era era una cosa, yo no entendía, nunca conseguí que las cosas se hiciesen en su momento. Nunca lo conseguí. O sea, intervención era una cosa fría, donde daba igual. Que era la persona, daba lo mismo, si la ayuda era para esto, era para el otro, la guardería del niño, y le echaban al niño si no pagaba la guardería, o le echaban del piso si no pagaba el... Era lo mismo, eran unos números y punto. Y entonces no había interés ninguno por parte de intervención. Pero es que ha sido una labor de mucha seriedad, de mucha dedicación,
Una asociación que jamás ha tenido problemas con la administración, de dinero malversado, de dinero engañado, nunca. Cuando hemos pedido un piso y nos han quitado la subvención por algún motivo, hemos tenido los padres que poner dinero para que comieran los chicos y los monitores, ya con monitores pudieran cobrar, pero por otro lado, la administración nos ha dado comida abundante, cosa que no ha hecho con otras asociaciones. Los servicios sociales tenían que llevar un seguimiento de todas las asociaciones que hay. Y entonces, pero un seguimiento de verdad, y ver qué asociaciones de verdad trabajan y qué asociaciones no trabajan, porque hay muchas asociaciones que no hacen nada. Si tienen un teléfono, abren a lo mejor unas horas al día o 2 días a la semana, y esa asociación recibe una pequeña subvención, no recibe, pero recibe una pequeña, y esa pequeña subvención se la está quitando a otra asociación que efectivamente está trabajando bien. Yo creo que lo marca lo que es el talante asociativo. Es decir, ASPAD no es una empresa de servicios que gana dinero con estos proyectos. Es un grupo de gente que frente a una realidad que les inquieta intentan dar una respuesta desde la base. Y yo creo que esa es la diferencia básica. El piso y la filosofía, o sea, el piso de profesionales que estamos aquí, estamos mediatizados por la filosofía asociativa de ASPAD, no por los objetivos económicos de una empresa de servicios. Yo creo que desde una empresa el trabajo que realizamos no sería el mismo. Nosotros no tenemos unos objetivos económicos, sino queremos sacar adelante una serie de personas. Y la filosofía de trabajo de ASPAD subyace a que tenemos un aspecto muy concreto a trabajar, que creemos en lo que hacemos. Y no todo el mundo funciona así, ni trabaja de esa forma. Como yo he tenido la suerte de vivir con esas personas y de vivir su filosofía de vida, yo ahora mismo a las personas que van entrando en la asociación, a los nuevos educadores, a los nuevos voluntarios que se van incorporando, pues también les puedo transmitir esa filosofía. ASPAD era una asociación con una línea de trabajo muy particular, puesto que el origen no es lo mismo montar una asociación por un proyecto, algo lo que quieres conseguir, que por defender tus intereses personales y más concretamente la vida de tus hijos, ¿no? Creo que es uno de los mayores motivos que puedes tener a la hora de plantearte un trabajo. Entonces, pues ASPAD era todo corazón, probablemente si no habría sido tanto corazón y un poco más de cabeza, pues igual habría ido, pero no sé, a mí me gustaba, o sea, era llegar, encontrar un sitio en el que compartías una serie de ideologías, una serie de emociones, unas veces alegrías, otras veces tristezas, pero donde percibías una honestidad, ¿no? una sinceridad, cosas que en otras asociaciones pues igual no lo percibes tan nítidamente, ¿no? Todas las asociaciones de madres han sido organizaciones que sin saberlo han ejercido el apoyo mutuo. Han ejercido cosas que vienen del anarquismo, de no preguntar nunca cuando alguien necesita algo, sino ayudarse y compartir. Y cuando el Estado ataca, defender. Porque también las federaciones se han asentado demasiado, dependen demasiado de la administración, que creo que es un problema bastante importante, que dependen demasiado de la administración, están demasiado sujetas a la administración, casi todas las subvenciones que tienen provienen de la administración, y ellas que serán las que tendrían que mover el movimiento asociativo, pues no lo mueven porque temen que se les cierre el grifo y un poco estamos en una situación un poco difícil a ese nivel, ¿no? El consumo de heroína en España decrece paulatinamente. Por el contrario, otras sustancias como la cocaína, cuyos efectos son tanto o más perjudiciales que los de la heroína, aumenta año tras año. La aparición de nuevos perfiles de consumidores y de nuevas sustancias con problemáticos efectos secundarios exigen tanto del gobierno como de la población una respuesta adecuada.
La clave en el pasado fue la implicación de los ciudadanos que se prestaron ayuda mutua y exigieron a las instituciones que cumplieran su cometido. El papel de Aspaz yo creo que tiene que ser un papel de denuncia y de reivindicación permanente, que es el mismo que empezaron a hacerlo hace 20 años, pero que ahora ha cambiado. Hace 20 años reivindicaban y denunciaban que había que dar una respuesta a sus hijos y había que respetar sus derechos como personas cuando estaban en las cárceles, cuando estaban tal, y exigían que la administración diera una respuesta. La administración ha ido dando respuestas y ahora hay que exigir y denunciar que las respuestas de las administraciones sean unas respuestas que favorezcan que las personas salgan adelante como ellas quieran. Entonces yo creo que hay que concienciar, en primer lugar, a la opinión pública, que es la que realmente va a presionar también a los políticos para que traten los problemas, ¿no? Yo creo que hoy en día el problema de la dependencia está en una situación, como he comentado, una situación muy grave. Tenemos gente muy joven que está ya consumiendo cocaína o sustancias que pues, hace tiempo no se consumían a esa edad, y no nos estamos dando cuenta que hay gente hasta de 13, 12, 14 años que están ya consumiendo cocaína. Yo en un principio estaba contra la droga. Y ahora solo estoy contra el tráfico de droga. Creo que la droga debería estar controlada por la sociedad, donde cada uno supiera qué es lo que quiere tomar y saber exactamente que lo que quiere tomar es lo que toma. Creo que existe una nula concienciación en los jóvenes sobre los riesgos asociados al consumo. Creo que es algo que se repite mucho, pero soy joven, salgo y veo lo que hay y veo que no tiene conciencia la gente de las consecuencias que produce un consumo de sustancias en la vida. No nos sentimos identificados con personas que tenemos cercanas a nosotros y que tienen problemas de drogas. Creemos que la cocaína es la sustancia del rey del mambo en el que me hace sentir bien y no valoro realmente las consecuencias. No me he preocupado nunca ya de seguir la evolución de cómo es el mundo de la droga hoy en día. Y si te digo la verdad, cada vez conozco menos el mundo de la droga de hoy, cada vez conozco menos, me entra menos en la cabeza cómo se pueden hacer ciertas cosas, cómo los chavales se pueden meter en ciertos tinglaos teniendo lo que han tenido por detrás y habiendo visto lo que han visto. La administración, la sociedad, la sociología necesita clases. Para que haya ricos necesita pobres y el primer mundo, para que siga habiendo ricos, necesita que siga habiendo pobres, y los pobres aquí, entre otros, son pues los drogodependientes, o a veces necesita no que haya pobres, sino que haya problemáticas para las que poder desviar la atención. Y desde ahí hay una política asistencialista que lo que hace es mantener las cosas como están. Da igual cuántas personas consiguen rehacer su vida, afrontar su problemática y tomar sus propias decisiones. Da lo mismo. Lo importante para ellos es que el número de detenciones siga avanzando, siga subiendo, sea cada vez más grande. Y yo creo que eso es un baremo de fracaso. Si miramos los datos de la Agencia Antidroga, las detenciones se han triplicado en los últimos 12 años. Eso es un fracaso. Si se quiere dar una respuesta a las drogas, las atenciones tendrían que disminuir. Los trabajadores tendríamos que quedarnos sin trabajo y entonces diríamos, sí, se ha dado una respuesta a las problemáticas. La heroína no debe ser algo que se propague en los grupos como algo cojonudo. Yo que me he movido siempre en grupos, en grupos libertarios, cuando yo era joven, desde mayo del 68 para acá que estoy metida en estos grupos,
Pues he oído de todo. Los que no aceptábamos la droga como algo normal dentro de los grupos, éramos los estrechos, y ha sido promocionado por los estados para acabar contra los movimientos. O sea, no debemos olvidar que en los sitios donde ha habido movimientos grandes contra cosas, pues cuando lo de los astilleros en el País Vasco o en Andalucía, la droga pululaba en los grupos de gente joven, había gente muy interesada metida dentro de los grupos vendiendo, diciendo que también eran de los grupos, por supuesto. En la sociedad en la que ahora mismo estamos, que es una sociedad totalmente competitiva, en la que vamos pisándonos unos a otros, pues en esa competición, pues el ayudar a las personas y el echar una mano y el estar ahí, que es lo que muchas veces ha hecho Aspaz y hacen este tipo de asociaciones, pues todo eso en ese tipo de sociedad pues no entra. Y el voluntariado dentro de ese tipo de sociedad, aunque queda muy bien y aunque se habla mucho de voluntariado, pero luego a la hora de la verdad no hay un voluntariado estable que esté dispuesto a dar siempre. Otro tema que habrá que ver cómo lo abordamos y es intentar que las familias que vienen aquí a pedir ayuda también se involucren en el problema y vean que este problema no solamente es un problema suyo, es un problema de la sociedad y que como personas que están en la sociedad pues deben de implicarse para solucionar ese problema y que no les pase a otras personas. Esa conciencia tenemos que intentar crearla en las familias que nos llegan a nosotros, por lo menos las que nos llegan a nosotros y a las que podemos acceder. ¿Cómo? No lo sé, no tengo ahora mismo la idea clara, pero yo creo que también habrá que ir a los colegios, habrá que acercarse más a la gente, a la gente joven, y no para decirles no consumas, que es muy malo y que te va a matar, sino para decirles ten cuidado con lo que vas a hacer, que sepan cuáles son los peligros que tienen las drogas y que luego ellos, con personas libres, decidan lo que quieren hacer. Hoy me preguntaba un compañero que si no hay relevo generacional. No le hay, porque ahora las madres jóvenes que vienen citadas por la psicóloga, pasan, las atienden magníficamente bien y se van. No creo que exista tanta capacidad social para generar recursos como en los años 80. Puedo entender que hay un sector de la sociedad que se implica en las áreas de intervención social, pero no lo suficiente como para que haya presión sobre el gobierno, sobre el Estado y que exista una modificación en cuanto a los dineros que se dan para los proyectos sociales. No creo que exista un movimiento social lo suficientemente fuerte como para... Y realmente la implicación de los jóvenes es casi ninguna. Y quizás es que también los padres no han seguido empujando. Yo creo que no están ya aglutinados tampoco, porque los padres si se aglutinasen para ver de verdad la problemática actual que se les está planteando y entonces empujarse en la administración camina, pero hay que empujarla. El voluntariado, como la solidaridad, me atrevería a decir, se ha convertido en una moda. Entonces, hay mucha gente pues, que se hace voluntario porque está bien, es algo enrollado el ser voluntario y tal, ¿no? Pero el voluntario que entra por esa puerta, digamos, no ofrece lo que la entidad necesita. No se sienten identificadas. Antes una madre tenía fuerza para atraer a otra madre y se quedaba. Ahora la labor profesional es infinitamente mejor, pero la humana distinta. Hay mucha gente que dice que me agradece mucho al no haber tenido yo el problema de la drogodependencia. El 99% eran madres afectadas, el que yo no lo tuviera. Yo he dicho que nunca me lo tienen que agradecer, siempre he sacado yo más de lo que he recibido. Cariño, respeto, nunca me he sentido sola, he tenido momentos difíciles como tanta gente y he tenido la mejor gente del mundo a mi lado.
Mi hija ha muerto de SIDA y solamente era una enferma de SIDA con todo el cariño de toda la gente a su alrededor. La prevención va por crear un mundo más justo y por crear unas expectativas y unas oportunidades para todos. No dependiendo de qué barrio, en qué país naces, pues tienes un futuro o tienes otro. Y esa es la mejor prevención que puede haber. Los problemas son de la sociedad entera y el que no lucha contra cosas que nos oprimen está haciéndole el caldo gordo al gran capital, que es lo que quieren. El gran capital dice divide y vencerás, y yo creo que la unión entre nosotros hace la fuerza. O es el momento de recuperar ese espíritu de transformación, de volver a tomar las calles, quitarnos los estereotipos que se han puesto en los últimos años, como que los que salen a las calles son los bárbaros que no se conforman con la sociedad tan fantástica y tan maravillosa que estamos creando, ¿no? Esta sociedad del bienestar que tanto nos gusta a todos. Porque es el trabajar todos los días para no perder la ideología, no perder la esperanza, no perder el saber que estamos para transformar las cosas.